Muy bien, buenas tardes ya. Hoy tenemos entre nosotros, para continuar el ciclo El intelectual y su memoria, a Carlos Bausoño. Evidentemente yo no soy el más indicado, ni siquiera hace falta que yo presente a Carlos Bausoño, uno de los mejores poetas de posguerra, académico de la Real Academia de la Lengua, y por los minutos que lo llevo conociendo, una persona absolutamente encantadora. Muchas gracias. En cualquier caso, y el análisis de su vida y de su trayectoria poética lo hará Alejandro Duque, poeta él mismo y estudioso de la obra de Carlos Bausoño, además de profesor de literatura. Yo únicamente estas palabras son para darle, don Carlos, la bienvenida y para decirle que esta casa es su casa y que para nosotros es un enorme placer que esté entre nosotros. Pues muchas gracias. Cuando quieras. Bien, buenos días a todos. Iniciamos la entrevista a Carlos Bausoño con la completa seguridad de que la mejor vía de entrar en la obra de un autor es, evidentemente, su lectura. Pero, como forma subsidiaria, muy interesante, también para completar el conocimiento acerca de su obra y de su personalidad como creador, está el diálogo que empezaremos a establecer ahora mismo, recordando, en su caso, cómo fueron los orígenes literarios, harto curiosos, porque de alguna manera, como describe en el encuentro que Vicente Aleixandre le dedicó, fuiste consecutivamente, primero tu abuelo literario, luego tu padre, hasta llegar a ser contemporáneo de ti mismo. ¿Nos quieres contar? Al terminar la guerra, España quedó absolutamente arruinada en todos los aspectos y también en la cuestión de libros, de forma que yo no tenía libro ninguno del siglo XX y yo leía los libros que había en mi casa desde los 13 años. Cuando yo tenía 13 años, pues en casa de un tío abuelo mío, en fin, con cuya viuda, que era tía abuela mía, en fin, yo viví bastantes años. Allí había la poesía del siglo XIX, ¿no? Y entonces yo leía a los románticos, a Zorrilla, ¿verdad? Y viví aquello. Realmente yo sé muy bien cómo era el romanticismo desde dentro, porque yo fui romántico, ¿no? A los 13 años yo era romántico. Después descubrí el modernismo. Mi padre me regaló las poesías completas de Rubén Darío y entonces leí, a los 15 años, leí a Rubén Darío con un deslumbramiento enorme. Era un poeta nuevo, asombroso, qué audaz. Y la audacia de esa poesía también la viví desde dentro, de modo que yo sé lo que es lo que ha sido la poesía a comienzos del siglo, porque yo la viví, porque no había libros, y entonces yo lo viví como una cosa nueva y enormemente revolucionaria. Luego Juan Ramón Jiménez, asombroso y audaz, más todavía que los otros, Machado, etcétera. Y luego por fin llegué a mi tiempo, ¿verdad? Me cogí el tren último y viví no, que yo he vivido sucesivamente las experiencias, como os has recordado que Vicente Aleixandre lo dijo en un encuentro, uno de los encuentros suyos. Todo eso yo se lo había dicho a él, claro, que yo había vivido el romanticismo como un romántico y luego el modernismo asombrosamente como otro modernista, luego Machado y Juan Ramón, etcétera, etcétera, luego el 27, o sea, sucesivamente. Ahora no sé por qué seguí gradualmente, porque podía haber saltado las cosas, no, fui poco a poco. Y el 27, bueno, ya me parecía el asombro de los asombros, ¿no? Y luego ya en mi propio tiempo, sí. De esa época tuya de lector, con unos modelos algo arcaicos para el momento de aquel presente, salen, si mal no recuerdo, un par de libros que han sido libros secretos, vetados, prohibidos prácticamente por ti, aunque un ejemplar de uno de ellos se encuentra, te lo advierto, en la Biblioteca Nacional de Madrid. Ahí está, eso es lo malo. ¿Qué nos contarías de, cómo se llamaban? Quebrando Albores y Clamores de... Este horrible título, Clamores de cielo y tierra. Mucho más lejos que Guillén. ¿Dónde fueron editados? Guillén se quedó en Clamor. Cuéntanos algo de eso. Vamos a ver. Un tío abuelo mío, que tenía una gran biblioteca, era un hombre, en fin, muy rico, en fin, tenía muchas cosas, mucho de mucho. Pues este hombre, al morir, dejó toda su biblioteca a la Biblioteca Nacional y ahí fueron mis libros, desgraciadamente.
Porque además tuve la mala suerte de que un tío mexicano, queriendo hacerme un enorme y cariñoso favor, me publicó la poesía que yo escribía a los 13 años. Y claro, a los 13 años una persona que estaba en el pleno romanticismo, pues pueden ustedes suponer el libro disparatado que es eso, ¿no? Pero luego ya tuve la mala suerte, porque yo fui rescatando ese libro y quemándolos uno por uno. Pero tuve la mala suerte, no contaba yo, porque un día me vino una alumna mía y dijo, muy alegre, me dijo, he leído sus 2 primeros libros. Dije, ¿cómo es eso? Están en la Biblioteca Nacional. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! Y no lo puedo quemar. Ahora, sobre todo, porque Alberto de Cuenca es amigo mío, que es el director de la Biblioteca Nacional. Pero bueno, me gustaría poder charlar con él para quemarlos. Bien, un poco ahora tocando un tema más próximo a ti en cuanto a tu historia meramente biográfica, la desaparición temprana de tu madre, que muere cuando tú tenías... Bueno, pero ¿me permites que termine la cosa aquello del romanticismo y todo eso? Y de no tener libros, ¿no? Cuando descubrí la generación del 27 y me sentí deslumbradísimo. Bueno, una felicidad, esa poesía maravillosa. Pero claro, no había libros en ninguna parte, no los podía. Entonces yo, con mi pluma, entonces todavía las plumas funcionaban, no eran el bolígrafo, me copié las obras completas de todos ellos, de Lorca, etcétera. Todo lo copié a mano, toda la poesía de Lorca, toda la poesía de Alto Laguirre, Emilio Prados. Luego lo conocí y traté muchísimo y fui muy amigo de Alto Laguirre y Prados en México. Y les dije que tenía toda su obra, en fin, con mi propia pluma. Y entonces le enseñé a Alto Laguirre sus poesías completas hechas por mí. Entonces se puso entusiasmado y me pidió que se lo regalara. Se lo regalé y ahora no sé dónde está, claro. Pero bueno, eso fue por la falta de libros que había después de la guerra, ¿no? Bueno, vayamos a lo que dices. Lo que quería que nos contaras es hasta qué punto crees tú que tu experiencia biográfica, muy triste de perder a la madre cuando tenías 10 años todavía, y la figura de tu padre muy alejada porque se va como trabajador emigrante a México, sí. Ese vacío familiar, ¿de qué forma tú crees que ha repercutido en tu obra poética y en tu obra teórica? Bueno, yo por ejemplo, yo viví entre los 10 y los 18 años cuando mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Y desde esa fecha hasta los 18 años, 19, yo viví con una tía abuela mía, era buena persona, etcétera, pero que no entendía absolutamente nada de niños. Jamás me hizo una caricia. A los 10 años, que la gente no sé por qué tiene necesidad de que los acaricien. Incluso en su muerte. Hasta su muerte nunca me dijo la menor cosa cariñosa, nada. Yo sufría como un enano. Y cuando estaba muriéndose, estaba en el estertor de la agonía, yo me acerqué muy cariñosamente y le cogí una mano. Y me dio un bofetón, me echó para un lado esa muestra antipática de sentimentalismo y murió. Esa fue la experiencia. Bueno, alguna vez he preguntado, yo he tenido una infancia llena de angustia, tremenda, en fin, no voy a describir eso, pero fue una cosa verdaderamente infernal. Alguna vez me he preguntado, si volvieras a aquella época y pudieras rehacer tu vida, vivir con una persona más cariñosa, más, en fin, más tierna, ¿qué harías? Y yo digo, no cambiaba ni esto, porque, claro, esa vida, como tú dices, evidentemente influyó en mí enormemente. Y probablemente si hubiera tenido una infancia feliz y hubiera estado, en fin, como todos los niños, yo veo a mis hijos ahora, por ejemplo, que están tan felices, están tan entusiasmados con la vida. Uno tiene 10 años y el otro tiene 19. Y claro, yo eso no lo viví. Yo viví una vida angustiosa. Ahora, si me hubiera ocurrido haber vivido una vida feliz, ¿sería yo? Yo creo que no. Por tanto, yo me sometería de nuevo a la espantosa vida que tuve, porque si me cambian algo, lo que más amo en el mundo, que es la poesía y también la teoría literaria,
probablemente no lo hubiera hecho. Porque creo que me ha influido muchísimo. ¿En qué sentido? Bueno, la falta de... Es decir, cuando te falta la madre... Mi madre murió cuando yo tenía 10 años y mi padre estaba en México. O sea, yo estaba solo. Absolutamente solo. Verdaderamente huérfano. Eso produce una inseguridad en los niños. Y, naturalmente, la persona que siente una gran inseguridad necesita asegurarse. Y entonces el anhelo de ser verdaderamente, es lo que me hizo ser el poeta que yo he sido. Esa necesidad de ser. Y por otra parte, esa necesidad de ser me llevó a buscar la verdad, ansiosamente, rigurosamente. Y eso me llevó a ser un teórico de la literatura. De modo que probablemente si hubiera tenido una infancia feliz, yo sería un escribiente de banco, una cosa parecida a esa, que es una cosa para mí detestable, ¿no? Aunque respeto todas las cosas, estar en una oficina escribiendo tal, aunque ahora existen plumas mejores que las que había entonces, que era de mojar en el tintero, eso me parece una cosa espantosa, ¿no? Ser un oficinista, es muy probable que hubiera sido un oficinista, ¿no? Porque no hubiera tenido esos dos impulsos, ese impulso tremendo, por un lado hacia la poesía y por otro hacia la teorización literaria, la necesidad de encontrar la verdad para estar en algo sólido, seguro, para poder vivir. Y bueno, creo que me ha influido decisivamente, ¿no? Eso quizás estoy pensando ahora también justificaría el vacío que hay en tus escritos sobre el mundo de la infancia. Sí, claro. No hay paisaje asturiano con lo bello que es, ¿no? Sí. Bueno, es que el paisaje, claro, claro, si esto lo digo en Oviedo, me entierran definitivamente, ¿no? Pero el paisaje que nos interesa no es el de nuestra tierra, es el que simboliza nuestra visión del mundo. Vale. Y para mí es el paisaje de Madrid, el paisaje del resto de España, el sol, las grandes llanuras, etcétera. El paisaje asturiano me gusta mucho, ¿no? El paisaje montañoso y tal, pero no es mi paisaje. No es mi paisaje porque precisamente porque he tenido la necesidad de ser, he amado las cosas grandiosas, y en mi poesía pues también hay una tendencia de esa clase. Entonces el paisaje que yo siento de verdad es el paisaje castellano, ¿no? De las amistades y de los profesores que tuviste en tu paso por Oviedo, por el Colegio de Oviedo, hay un nombre que alguna vez has repetido en entrevistas, que es el de la profesora Carmen Fontecha, sí. Que te dio clases de literatura, sí. No sé si en el quinto curso de bachiller, ¿no? Sí, cuando me dio varios años, era mi profesora de literatura. Y cuando yo tenía 15 años, ella había sido amiga de Damaso Alonso, etcétera. Y entonces invitó a un alumno, un compañero mío, que se llama Cantelli, y a mí a cenar con Damaso Alonso. Y bueno, yo estaba deslumbradísimo. El tratar a una persona famosa como era Damaso, etcétera, bueno, ahí fue el paraíso terrenal. Y bueno, ella fue muy generosa con nosotros, porque verdaderamente invitarnos a estar con Damaso Alonso era un honor excesivo, evidentemente, ¿no? Esa noche me acuerdo de toda la conversación que tuve con Damaso, me acuerdo de pe a pa, me acuerdo perfectamente. Yo absorbía las palabras de Damaso y se me han quedado grabadas, que puedo repetir la conversación que tuve con él completamente. Me acuerdo que hablando de Alberti decía que tomaba unas cosas de colores, parecía una combinación de colores, y luego se lo iba bebiendo, ¿no? Muy bien. Tú, como miembro perteneciente de la generación primera de posguerra, la llamada generación primera de posguerra, que desde mi punto de vista más que una generación en el sentido de cohesión estilística, lazos de amistad, como ocurre, y eso sí que muy visiblemente en la generación del 27 y quizá en parte de la generación del 98 también, pero en la vuestra más bien es una disgregación de pequeños grupos, cada uno con su estética, sin demasiada relación, quitando quizá el telón de fondo, que sea el mismo mundo, el mismo universo, el que se transparente, ¿no?, en todos vosotros. ¿Tú qué opinas ahora, a la distancia de esa generación? ¿Cómo te sitúas tú en medio de esas distintas vetas estilísticas? Yo creo que sí hay una unidad, pero muy clara, ¿no?
porque en todo momento histórico hay una visión del mundo que siempre es colectiva. Esto no se dice, pero creo que es una verdad, que es una visión siempre colectiva. Todo momento histórico consiste en una visión del mundo, y esa visión del mundo siempre es una cosa coherente, perfectamente coherente, frente a todas las cosas que se han dicho de que es una cosa vaga. Yo creo que no lo es, que lo que es vago es la manera de enunciar lo que ha tenido la literatura, la historia de la literatura. Bueno, es una visión del mundo coherente que nace de una cosa que yo llamo la verdadera realidad. Es una intuición radical frente al mundo, y todo lo demás son consecuencias. Entonces, mi generación, como todas, es coherente y existe una unidad. Yo comprendo que lo que dices de la dispersión aparente. Sí, aparente sí. Pero yo creo que hay una unidad muy clara. La verdadera realidad cambió radicalmente. Nuestra generación, que es la de los nacidos entre el año 9 y el año 23, yo nací en el año 23, pues por tanto soy el más joven de esa generación. El más viejo es Leopoldo Panero padre, y Miguel Hernández. Leopoldo Panero padre nació en el 9 y Miguel Hernández nació en el año 10, y por tanto es la misma generación mía, porque llega hasta el año 23. La prueba de que eso en cierto modo existe es que una persona, un poeta que tiene año y medio menos que yo, y que además fue amigo mío en la infancia, que es Ángel González. Yo he sido amigo de Ángel González cuando teníamos 4 años, cuando yo tenía 4 años de edad y él tenía 2 y medio. Jugábamos ahí a los banzones de las canicas, ¿no? Allí en Asturias le llaman banzones. Y jugábamos tal, y a los 5 años, a los 6, a los 7, a los 8. Vivimos las mismas experiencias, porque no puede decirse que es otras experiencias. Solo que al padre de Ángel lo mataron, lo asesinaron, porque era rojo, entre comillas. Y bueno, en mi caso no hubo ningún muerto en mi familia, pero bueno, tuvimos todas las experiencias. Pues bien, para mí, en la división de generaciones, pertenece ya a la generación siguiente. Y la crítica, absolutamente virgen de esta idea de generación y fechas, etcétera, que es la cronología orteguiana, que yo acepto sencillamente porque los hechos le dan la razón, y uno de los hechos es este. Ángel González vivió las mismas experiencias que yo. Hemos sido íntimos amigos desde la infancia. Yo le pedía su bicicleta, porque como no tenía ni padre ni madre, no tenía bicicleta, claro que se lo suelen dar los padres, y yo tenía una gana enorme de montar en bicicleta. Entonces le pedí a Ángel González: préstame la bicicleta. Eso ya cuando teníamos 10 años, 11. Dijo, bueno, no sé, me ponías cierta dificultad para eso. Dijo, mira, es solo para dar una vuelta. Dije, bueno, si es una vuelta, bien, pero la vuelta, no le decía qué vuelta era la vuelta a Oviedo entero, ¿no? Y cuando regresaba al punto de partida estaba el pobre Ángel desesperado, porque era y sigue siendo muy buena persona, paciente. Habían pasado ya 2 horas y media o 3 horas, había dado yo toda la vuelta por todas las calles de Oviedo, por todas partes, entusiasmado con la bicicleta, que para mí era un tesoro maravilloso, y por fin se lo daba a él, no sé si rota ya la bicicleta, y bueno, pues de modo que vivimos las mismas experiencias. Bueno, pues bien, toda la crítica, sin pensar en generaciones ni nada, siempre lo han colocado en otra generación distinta a la mía. Bueno, eso indica algo, ¿no? Pero por otra parte, yo no creo en las generaciones, Yo creo que los cambios se producen, son momentos históricos, en que la generación juvenil, como no tiene compromisos ni intereses creados de antes, son los primeros que lo ven, los jóvenes. Pero no es porque existan realmente generaciones y que eso le marque a uno para siempre. Porque claro, yo pertenezco a una generación, pero a partir de cierto momento yo evolucioné enormemente. Y entonces parece que no he estado en ninguna generación. No, yo he vivido la primera generación, y luego enseguida voy a deciros cuál es esa generación y en qué consiste la unidad que tiene, y luego cumplí mi deber de evolucionar, que es un deber, porque una de dos, o evolucionamos o dejamos de ser poetas. El que sigue adscrito a lo que estaba haciendo antes, que es lo cómodo. Ustedes piensen, por ejemplo,
qué sé yo, un pintor impresionista. El pintor impresionista pues hace impresionismo y sabe hacerlo bien, lo ha aprendido a hacer, etcétera. Tiene un público, vende sus cuadros. Cuando llega el momento posterior del arte fauve o del, en fin, ya del cubismo, etcétera, es una aventura. Evolucionar es una aventura en la que se juega uno, entre otras cosas, el dinero, porque puedes no vender ya los cuadros, el público que tenías exige de ti que sigas haciendo lo mismo porque es lo que les gusta. Lo cómodo para el pintor es pintar impresionismo, y lo otro todo es una aventura. Bueno, pues ahora si lo sigue haciendo, evidentemente fracasará de alguna manera. Cambiar y empezar de nuevo, esto no es consciente, pero bueno, de hecho es como si lo hubieras elegido así, ¿no? Decir, bueno, esta aventura ¿la sigo o no la sigo? Bueno, de modo que hay una serie de intereses creados. Yo hago bien el impresionismo, yo tengo un público, yo vendo los cuadros, tengo un prestigio. Cambiar y hacer la pintura del nuevo tiempo siempre es una aventura peligrosa. Bueno, pero yo evolucioné, cambié, empecé a escribir, en fin, primero escribía en metros tradicionales, verso asonante, verso consonantes, incluso algún soneto que otro de vez en cuando, y todo lo demás era una aventura. Bueno, sin darme cuenta yo me encontré escribiendo de otra manera totalmente distinta, pero es que ya no estaba en la generación que correspondía a los años iniciales, sino que estaba ya en la época que fue luego de los novísimos, en que había una vuelta a la imaginación, al símbolo, etcétera, etcétera. Y bueno, de modo que yo no creo en las generaciones, pero sin embargo, aunque no creo en la idea de generaciones, sí me parece un concepto útil, porque en efecto los jóvenes suelen ser los que encarnan la nueva visión del mundo. Pero esa nueva visión del mundo es una visión cronológica, es un periodo de tiempo. ¿Y cuál es ese fondo? Bueno, la unidad. Bueno, el cambio que trajo nuestra generación fue un cambio enorme. No solo se rompió con la generación anterior, que es la generación del 27, sino que se rompió con todo lo que podemos llamar edad contemporánea. Incluso, en fin, desde el idealismo de Descartes, rompe con todo el idealismo anterior. De modo que es una revolución. Una revolución. ¿Y en qué consiste esta revolución? En que la verdadera realidad creadora de las visiones del mundo cambió totalmente y vuelve a ser el yo concreto, el hombre concreto, como en el romanticismo, pero haciendo algo concreto en una sociedad concreta, de la que se deducen 4 posibilidades. 1. Hablar de cosas concretas es ser realista, el realismo de la posguerra. Segundo, el yo concreto, la vuelta al yo concreto es volver a una poesía biográfica. Hablar de la mujer, los hijos, el panero, Leopoldo Panero padre, Rosales, Vivanco, etcétera, etcétera. Tengo que la posibilidad de una poesía biográfica. En una sociedad concreta, la posibilidad del arte social. Y luego, el haciendo algo concreto, el hacer, solo se puede expresar narrando. Y entonces aparece un tipo de lirismo, que es un lirismo narrativo. Siempre ha habido poesía narrativa y poesía lírica. La novedad enorme que tiene la posguerra es que aparece un lirismo que se logra a través de la narración. Eso es lo que es nuevo. Bueno, esas 4 posibilidades, estas son las posibilidades de ese primer momento de la posguerra, y algunas de ellas posteriores, porque el realismo, el narrativismo, incluso la poesía social, se da también en la generación siguiente a la mía, que es los nacidos entre el 24 y el 38. La generación de Paco Brines, de los 50. Sí. De Paco Brines, de Claudio Rodríguez, de todos ellos. Bueno, en casi todos ellos desaparece de alguna manera el lirismo, ¿verdad? Y queda sustituido por este narrativismo, este lirismo narrativo. Menos Claudio Rodríguez, en que continúa el lirismo, aunque también hay narración en eso.
Bueno, esa es la unidad. ¿Y tú dónde te situarías dentro Bueno, de yo me esas situaría, posibilidades de desarrollo? Primero, en la primera generación de posguerra, yo he escrito, en fin, desde mi situación concreta, todo eso, pues mis primeros libros son esos, ¿no? Después evoluciono, pero no hacia la segunda poesía de posguerra, eso no, sino la tercera, la de los novísimos. Curiosamente, Vicente Aleixandre tuvo una evolución parecida, porque Vicente Aleixandre es el único poeta que conozco, no solo de España, sino del cuadro total de la poesía europea o más todavía occidental, en que pasó por 4 visiones del mundo, Vicente. Primero, la visión de la poesía pura, en ámbito. Después, donde hay influjo de Guillén, etcétera, y de Juan Ramón, pero tiene ya suficiente número de poemas personales para decir que él pasó por esa visión de un modo alexandrino, ámbito. Después pasa Alexandre por la primera generación, se adscribe a la primera generación de posguerra, no a la segunda sino a la primera, o sea, se rejuvenece y escribe con el realismo de la primera generación de posguerra. Después pasa a una visión que es la de los novísimos en los 2 últimos libros de Alexandre. El surrealismo también, ¿no? La fase Bueno, perdón, en segundo lugar. Bueno, sí, perdón, es que me salté precisamente lo más importante. Pasa de la poesía pura al elementalismo propio de la visión surrealista y de la generación del 27. Luego evoluciona y va a la tercera generación de posguerra. Los 2 últimos libros de Alexandre, Poemas de la Consumación y el diálogo del conocimiento. Yo me acuerdo que yo por los veranos yo venía de Mallorca, siempre he veranado en Ibiza o en Mallorca. Y cuando venía a Madrid, cogía mi coche, iba a casa a Miraflores de la Sierra, donde tú estuviste bastantes veces, también alguna vez, en alguna ocasión. Y entonces me había invitado a comer. Y bueno, fuimos a pasear por allí. Me dijo, esta tarde te quiero leer un libro que he terminado. Vicente nunca leía los poemas cuando estaba haciéndolos. Es cuando los terminaba. Hacía muy bien, porque si por ejemplo, un público, en fin, unos amigos, no les gusta alguna cosa, puede desanimar a la persona y pararle la escritura, ¿no? Bueno, total, que me dijo, quiero leértelo porque no sé si es poesía o no es poesía. Y quiero ver la reacción que tienes. Bueno, me lo leyó. Y yo sentí un entusiasmo enorme, porque como yo estaba también en la nueva posición, claro, coincidía y la poesía. Bueno, probablemente la emoción más grande que he tenido con la poesía ha sido con Poemas de la Consumación de Vicente, que me leyó esa tarde. Yo estaba entusiasmadísimo. Una nueva forma de irracionalidad, porque los novísimos, alguno de ellos volvía a cosas del surrealismo. Pero Vicente, como había sido un poeta, y además un gran poeta surrealista, no podía volver a ese irracionalismo. Y entonces inventó una nueva forma de irracionalidad, de una novedad enorme, pero que responde a las mismas razones por las que aparecían los novísimos. Pero además mucho mejor que ellos, claro. En conjunto, vamos. Aunque algún poeta de ese grupo me parece un poeta muy bueno, en fin, Guillermo Carnero, por ejemplo, el primer libro de Guillermo Carnero, a mí me parece extraordinario, ¿no? Extraordinario. Bueno, pero Vicente, por lo menos hacía una poesía que a mí me satisfacía más todavía, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo que le había dicho por la mañana, me da muy buena impresión eso de que no sepa si es poesía o no, porque cuando un poeta dice eso y ha escrito con necesidad esa cosa que no sabe si es poesía o no, es porque es una poesía nueva dentro de su obra. Porque para todo señor, la poesía verdadera es la que ha hecho. Y si cada uno se aparta de ese modelo, que es la poesía que él ha hecho, puede sentir un desconcierto y no saber si es poesía o no. Pero normalmente, si se ha escrito con necesidad, es que sí es poesía, y muy poesía. Bueno, no sé si tú opinas lo mismo que yo, pero Poemas de la Consumación a mí me parece uno de los grandes libros del siglo XX, ¿no? Alexandre, que además no acostumbraba a dedicar los libros a nadie, te lo dedica a ti, Poemas de la Consumación. Bueno, probablemente sí, porque como yo estaba tan entusiasmado, ¿no? Yo me acuerdo que terminábamos la lectura y decía, ¡qué maravilla! Decía, ¡qué maravilla! Vicente, este poema es extraordinario. Vamos a ver qué significa, porque yo no sé lo que significa. Claro, porque claro, la poesía simbólica, ni el lector ni el propio autor sabe lo que significa, sabe la emoción que tiene, es otra cosa,
pero no sabe lo que significa. Entonces nos divertíamos, él y yo, en buscar la significación escondida de esos poemas. Claro, porque la gran revolución de la poesía ha consistido, después del romanticismo, ha consistido en un cambio radical en el enfrentamiento con el poema. Porque antes de esta nueva poesía, que ya está, en fin, que en la escuela simbolista, etcétera, antes de eso, nos emocionábamos porque habíamos entendido el poema. Primero entendíamos, y porque lo habíamos entendido, nos emocionábamos. Pues bien, la revolución enorme que trajo el símbolo es que nos emocionamos sin entender. Y luego, si queremos, pero no es necesario, si queremos, podemos, analizando nuestra emoción, podemos saber el significado oculto, porque ese significado simbólico es siempre oculto. Y entonces, por eso le decía yo a Vicente, qué poema maravilloso, qué diablo significará. Y nos poníamos, porque nos divertía encontrar el significado. Vicente tenía una enorme capacidad de análisis. Vicente Aleixandre ha sido un hombre inteligentísimo. Todas las personas, bueno, todo gran artista tiene que ser muy inteligente. Hay personas, hay poetas que uno dice, qué gran poeta sería si fuese inteligente. No quiero decir nombres porque no me gusta atacar a nadie, ¿verdad? Pero hay algunos nombres que podía decirlos. Fulano de tal es un poeta, un poetilla, exclusivamente porque no es inteligente, porque es un ceporro. El padre de Vicente Aleixandre le decía a Vicente, ese amigo tuyo, ese que es un ceporro, pues ese ceporro, que no digo quién es, yo creo que si hubiera sido inteligente, hubiera hecho poesía que podía ser muy buena, porque tenía don lírico, verdaderamente, ¿no? Y tengo otro modelo, que tampoco digo quién es, que también tenía muchas dotes de poeta, pero claro, su falta de inteligencia hacía que no pudiera ser un gran poeta, ¿no? Porque yo creo que todo gran poeta es muy inteligente. Que si Vicente Aleixandre era enormemente inteligente. Jorge Guillén, a quien yo traté mucho porque le sustituí en su cátedra en Wesley, pues era inteligentísimo. Pedro Salinas era inteligentísimo. Gerardo Diego también era muy inteligente. En fin, yo respeto la poesía de Gerardo, pero no soy un entusiasta, ¿no? Algunos poemas me parecen muy buenos, pero no son muchos los que me gustan enormemente, ¿no? Ahora, inteligente lo era mucho. Era muy callado, no sé si tímido, supongo que sí, pero cuando se ponía a escribir cosas, no sé lo que te parece a ti, me parece muy inteligente las cosas que ha escrito, en fin, sobre poesía, etcétera, ¿no? Bueno, y todos los poetas, todos uno por uno, todos me parecen muy inteligentes los que son grandes poetas, y Vicente lo era mucho, ¿no? Y tenía una enorme capacidad, era un extraordinario lector, no se le resistía ningún poeta, por difícil que fuese. Vicente Aleixandre lo entendía maravillosamente. Más que un gran crítico, era un gran lector, Vicente. Y bueno, y eso es la capacidad que tenía de análisis de sus emociones, era, en fin, un prodigio, ¿no? Tú que lo has conocido también mucho, sabes muy bien que es verdad, ¿no? Lo que estoy diciendo. Una persona también decisiva en los primeros pasos tuyos como escritor fue Dámaso Alonso, sí, del que fuiste además alumno. Sí. Luego se confundió, yo creo, el término alumno con el de discípulo, y quizá has sido menos discípulo dentro del campo de la teoría de lo que se va pregonando, porque Dámaso es una de las figuras pioneras de la estilística, eso es indiscutible, pero creo que con tu teoría de la expresión poética, incluso con el libro anterior, la poesía de Vicente Aleixandre, inauguras una nueva vía de desarrollo mucho más ambiciosa, más rica, que se podría llamar la nueva estilística. ¿Qué relación tuviste con Dámaso? Cuéntanos algo de tu relación con él. De Dámaso, yo le caía mucho a Dámaso, me lo admiraba mucho, porque era simpaticísimo. Dámaso era encantador. Y lo que más me gustaba de Dámaso eran sus pecados mortales. Dámaso era un gran pecador, y eso es lo que me divertía, ¿no? Que ese hombre que era admirable, etcétera, pues era un gran pecador. En fin, eso le convertía en humano, lo aproximaba a mí, ¿verdad? Y bueno, no puedo contar anécdotas porque la mujer de Dámaso se entera enseguida. Las noticias tardan aproximadamente 24 horas en llegar a los oídos de la persona sobre la que hablamos, ¿no? Si yo les cuento a ustedes
lo de Cuernavaca, eso que os conté el otro día, pero claro, en la intimidad, no hablo catalán en la en la intimidad, pero bueno, puedo decir cosas en castellano que no diría en público, ¿no? Porque me parece mal, ¿no? Bueno, total, les contaba una anécdota de Dámaso, en fin, en Guanajuato, fuimos a Guanajuato juntos, coincidí con él en México, y entonces, bueno, hicimos algunos viajes por ahí y tal, en un coche, y fuimos a Guanajuato. Y estábamos bebiendo, porque nos encontramos a Pedro Garfias, el poeta segundón del 27, y que era un borracho también. Y Dámaso había bebido 7 whiskies, yo también otros 7 whiskies. Entonces llegó el rector de la Universidad de Guanajuato, muy reverencioso, muy siglo XIX. Don Dámaso, nos honra usted a la ciudad de Guanajuato, viniendo hasta nosotros. Bueno, era una cosa que a mí me ponía colorado de la vergüenza de la especie, ¿no? Y las cosas que le dijo en plena alcoholismo de Dámaso, no lo puedo decir porque estamos en un público, y al día siguiente, a las 24 horas, llegaba a los oídos de la mujer de Dámaso, que es demasiado exigente, y no puedo decirlo, pero realmente muy divertido. Y es lo que le acercaba a sus amigos, ¿no? Esta capacidad de pecar maravillosa. Qué bien pecaba Dámaso. Pecaba mucho mejor que hacía etimologías. Dámaso de pronto se iba de etimologías. Dámaso, ¿qué vas a hacer? Me voy de etimologías. Bueno, aquí queda la... Bien, parece una pregunta obligada, estando en Granada y en el aula de Federico García Lorca, que nos comente tu impresión lectora, que sé que ha sido muy continuada y muy intensa, de la obra de Federico. ¿Qué te ha parecido la poesía de Federico García Lorca? La poesía de Federico me parece una cosa asombrosísima. En primer lugar, que una persona en plena época donde estaba la poesía pura, etcétera, etcétera, se decidiera a hacer romances con los gitanos y los guardias civiles. Si a mí me dice Federico, voy a escribir unos romances sobre los gitanos y los guardias civiles, digo, ¡qué horror! ¿Cómo es posible que vayas a hacer ese disparate? Bueno, pues los genios son personas que hacen lo que parece imposible hacer romances y buena poesía, y gran poesía con los gitanos y los guardias civiles. A mí me parece asombrosísimo. Bueno, pues Federico, esa cosa tan extraña, tan sorprendente, la hizo y maravillosamente, ¿no? Y luego las canciones de Federico García Lorca son verdaderamente unas cuantas, en fin, unas 40 canciones que me gustan enormemente. Lo digo porque las he contado, ¿eh? Las que me gustan de verdad son alrededor de 40 o 45 como máximo, pero cada canción es un mundo distinto completamente de las otras. Incluso cuando coincide, por ejemplo, hay canciones infantiles, canciones trágicas, canciones sexuales, cosas, todas mundos distintos, ¿verdad? Pero es que si uno coge las canciones infantiles, también son distintos entre sí. De modo que esas pocas canciones, porque 40 poemitas breves no es muy poca cosa, sin embargo nos da la impresión de ser muchísimo, pero que lo que importa en un poeta es que nos dibuje el perfil de su ser y con toda la riqueza entre los detalles. Es decir, ¿importa la cantidad en un poeta, la cantidad de poemas buenos? Suele decirse que no, que basta con un poema muy bueno, las coplas a la muerte de su padre, etcétera. Yo creo que la cantidad importa en la medida en que nos dibuja un perfil, un contorno rico y complejo. Por lo tanto, es muy difícil que un solo poema, como ocurre en las coplas a la muerte de su padre, tenga la suficiente complejidad para ser realmente un gran poema. La frase de Eliot dice, T.S. Eliot, ¿no? Dice,
ningún poeta, por grande que sea, ha escrito más allá de 30 poemas buenos. Esto parece una cosa sorprendente. Y creo que es exagerado. Pero es la exageración de una verdad. El número realmente de poemas verdaderamente grandes que escribe un poeta siempre es muy pequeño. Pero lo mismo ocurre en la música, no solo en la poesía, en la música, en la novela, en el teatro, etcétera, ¿no? Como que las obras grandes artísticas son pocas, pero esas pocas bastan. Ahora, Federico tuvo la suerte, pues, que muriendo tan joven, su poesía, esa selección de poemas, porque un poeta hay que verlo en sus grandes poemas, ¿no? Esa selección hubiese sido lo suficiente para que realmente se nos diese un perfil complejo y rico. Bueno, en resumen, ¿qué me parece Federico? Un poeta genial. Ahora bien, no más genial que Alexandre, que Cernuda, en fin, que Guillén, que Salinas. Todos estos poetas me parecen todos muy grandes. Y unos, el mérito va hacia la complejidad enorme y extensión de su mundo, como ocurre en Alexandre, como ocurre en Cernuda también, menos que Alexandre, porque Alexandre es más rico, ¿no? Pero Cernuda también es un enorme poeta. Yo le conocí en México a Cernuda y me acuerdo porque yo fui a México varias veces, porque tenía allí mi familia, estaba incluso mi padre en México. Y entonces yo tenía muchísimas ganas de conocer a Cernuda. Y siempre yo me reunía con Altolaguirre y Prados, que eran muy amigos míos, y entonces uno de ellos, que fue Altolaguirre, me dijo, ¿está aquí Cernuda? Dijo, hombre, me tengo una gana enorme de conocerlo. Prados le molestaba, porque Prados era una persona buenísima, era también malísimo. Era una de las personas más buenas que he conocido y las más malas que he conocido. Tenía las dos facetas, ¿no? Bueno, entonces a él le gustaba que sus amigos fueran suyos y no de los demás. Era una especie de egoísta de la amistad. Y entonces no quería que yo viera Cernuda. Pero Altolaguirre, que era mucho más generoso que Prados, y armó una pequeña reunión en su casa para que yo conociera a Luis Cernuda. Bueno, yo le dije, además me dijo él, en España no gusta mi poesía, porque en España solo gusta la retórica. Frase muy de él, porque el desdén de Luis Cernuda era una cosa terrible. Bueno, además que leer su poesía, en fin. Y yo iba con, bueno, luego les diré esto. Y yo dije, pues, creo que no es verdad eso. Yo le trataba de usted, porque si no me hubiera llamado el tosco español. Y para evitar que me llamara tosco español, que lo soy bastante, me puse todo el anglosajón que puedo ponerme, que es muy poco. Me disfracé de anglosajón y estuve así muy respetuoso, con una cierta, en fin, un respeto a la figura de Luis Cernuda. Por supuesto le trataba de usted. Y dije, pues creo que usted se equivoca, porque todos los amigos míos en España, que son todos los poetas, porque en fin, yo soy amigo de todos ellos, en fin, todos mis amigos me gustan mucho de su poesía, como si no me hubiera oído. Tenía tan dentro de sí que en su poesía no gustaba. ¿Por qué a Luis Cernuda le pasaba esto? Pues le pasaba esto sencillamente porque los críticos, los historiadores de la literatura, Ángel del Río, etcétera, bueno, lo ponían como en letra pequeña, porque llegó tarde. Alexandre y Cernuda llegaron a la literatura cuando ya estaban consolidados los nombres de Federico García Lorca, de Jorge Guillén, de Pedro Salinas, etcétera, Alberti. Y entonces estos eran los nuevos, y entonces sufrieron ¿cómo diríamos?, la solidificación de esos prestigios, ¿no? Eran ya sólidos los otros y ellos eran líquidos. Y entonces los ponían con letra más pequeña. Y Luis Cernuda, como no vivía aquí en España, pues creía que su poesía no gustaba. Y a pesar de que le dije, además están haciendo una nueva generación que son entusiastas de usted. Entusiastas, que era la generación de los 50. Entusiastas enormes. Nada, noté que no me creía. Nada, indiferente tal. Bueno, la reunión resultó muy bien,
Luego salimos de casa de Alto Aguirre, estuvimos tomando vino por ahí y todo muy bien. Entonces viene aquí Carlos Sotero al cabo de los años, aquí en Madrid, bueno, allí, en Madrid, y entonces me dijo, ¿sabes lo que dijo de ti Luis Cernuda? Dijo, hombre, me interesa mucho. Me dijo que ibas con reservas contra él. Asombroso. Pero muy de Luis Cernuda, claro. Porque él, Luis Cernuda, ha sido el único poeta, el único en el universo, el único poeta que ha transparentado todos sus defectos en su poesía y sus virtudes, pero todos sus defectos. No me refiero a que era homosexual, etcétera. No hablo de eso. No, hablo de lo raro que era, lo desdeñoso, injusto, además injusto, etcétera. Todas esas cosas que tenía, el resentimiento que tenía Luis Cernuda. Sin embargo, el lector le gusta mucho de la poesía de Cernuda porque sabe que todos esos defectos que tenía y que él no niega, porque Luis Cernuda transparentaba a propósito sus defectos, precisamente porque lo hacía en nombre de una virtud, la sinceridad. Luis Cernuda era una persona, uno veía detrás de todos sus defectos, que los notaba muy bien, la cosa ética que tenía, la dignidad ética que tenía, que le llevaba a cosas asombrosas. Por ejemplo, era profesor de un colegio americano, en una universidad americana. Y no dijo, por dignidad y por orgullo, que tenía un orgullo satánico y una soberbia impresionante. Todo eso, todos lo habéis leído a Luis Cernuda y sabéis que es cierto lo que estoy diciendo. Yo admiro muchísimo a Luis Cernuda. ¿Y por qué? Pues porque veo esa dignidad detrás de todos sus versos, detrás de esa soberbia, de ese desdén. A mí la soberbia me parece un pecado muy grave. Y sin embargo, admiro a Luis Cernuda. ¿Qué admiro de él? La moralidad. Asombrosamente la moralidad. Porque todo eso lo hace por ser sincero, por ser verdadero, por la expresión verdadera de su ser. Bueno, pues claro, yo iba, como era muy inteligente Luis Cernuda, vio que yo tenía alguna reserva, claro, y él se creía que era porque me habían hablado mal de él sus amigos de Madrid. Y que no era eso. El que me hablaba mal, tampoco mal, en fin, me hacía ver los defectos de Luis Cernuda, era Luis Cernuda en sus versos. Y yo iba, en efecto, en fin, queriendo no molestarle a Luis Cernuda, no molestarle. Y él vio que yo tenía una reserva. Bueno, sí, la tenía. Eso me pareció inteligente. Ahora, no la reserva que él creía. Él creía que yo tenía una cosa contra él. Y no, yo tenía respeto a sus manías. Un respeto a las infinitas manías que tenía Luis Cernuda. Y que yo conocía porque había leído su poesía. Y se ve clarísimo en su poesía. Bueno, esto es mi aventura con Luis Cernuda. Tú que eres de una familia donde hay muchos y buenos músicos, estando en México con esa familia tuya, conoces, creo, recordar a Stravinsky, ¿no? Sí. ¿De qué forma, podrías hablarnos un poco de Stravinsky, pero de qué forma, la pregunta que quiero hacerte es, ¿de qué manera influye la música en tu poesía? A la que, donde tienes, por cierto, muchos temas musicales. Yo solo estudié piano cuando era niño y luego ya no, en fin, no lo seguí porque aprender realmente bien un instrumento. Para tocar mal el piano o el violín o el violonchelo es mejor no tocar, porque hay unos discos maravillosos. Que es un poco ridículo tomarse el trabajo de estudiar un instrumento que te cuesta sudor y tiempo y en fin, existiendo los discos de los mejores músicos del mundo, puede uno poner y oír la música mucho mejor que la que uno pueda tocar. De modo que yo dejé de la música a un lado. Siempre he sido un entusiasta de la música, me gusta enormemente oír música. He oído, yo diría que 4 o 5 horas diarias de música toda mi vida. 4 o 5 horas. O sea, soy un entusiasta, casi diríamos un fanático de la música. Toda mi familia, en efecto, todos han sido músicos. Siempre se ha tocado cuarteto en la familia.
en las distintas generaciones, que mi bisabuelo era guitarrista y todos los demás pues han sido músicos, el violín, la viola, etcétera. Se han dedicado a otras cosas también, pero bien, se han dedicado a la música muy intensamente. Mi primo carnal actualmente es un músico, es un violonchelista muy famoso en el mundo, ha tocado en Japón, en China, y luego ha escrito unos libros deliciosos, porque ha escrito varios libros también, y ha contado todas las cosas de la URSS. Bueno, además ha conocido de cerca a todos ellos, a Shostakovich, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo cuando fui a México, un día me dijo mi tío, va a venir Stravinsky a cenar con nosotros. Bueno, me quedé estupefacto, porque claro, yo la música de Stravinsky la conocía maravillosamente, y incluso la biografía de Stravinsky, en fin, cuando empezó con Rimsky-Korsakov, etcétera, etcétera. Bueno, el conocer, aunque les parezca asombroso, a mí lo que más me entusiasmaba es que Stravinsky era un personaje de Proust, porque sale en la búsqueda del tiempo perdido, sale Stravinsky. Entonces conocer a un personaje de la novela de Proust, eso me fascinaba, mucho más todavía que conocerle a él, una cosa rara, ¿no? En fin, ¿por qué? Alguna vez me he preguntado esto y creo que he podido responderme el por qué yo tenía esta extraña, cosas extrañas psicológicas. Bueno, el caso es que llega Stravinsky y no solo un día, sino varios días a comer, a cenar, y un buen día me dijo mi tío, mira, y nosotros vamos, él y su mujer, que era francesa, Cécile Jacquet, el hermano de Cécile Jacquet, paréntesis, esto me lo contó mi tía, ¿no? Mi tía Cécile, tía carnal, ¿no? Y me dijo, mi hermano, a quien yo conocí en la Manjoya, porque el padre era director de la fábrica de pólvora de Manjoya, mi hermano tocaba el violín todas las semanas con Einstein. Y entonces el que dirigía, como era el primer violín, León Jacquet era el primer violín, decía 1, 2 y 3, empecemos, tal. Entonces Einstein entraba tarde. Dice, bueno, empecemos de nuevo porque el señor Einstein ha entrado tarde. 1, 2 y 3. Y Einstein volvía a entrar tarde. Y a la vez quinta, mi tío León Jacquet dijo, señor Einstein, es que usted no sabe contar. Bueno, pues entonces mi tío me dijo, nosotros vamos a estar en Tecolutla, donde él tenía una casa, y yo quisiera que tú fueses a buscar a Stravinsky y que le llevases en el coche hasta Tecolutla para pasar 15 días, en fin, con él. En efecto, fui a buscarle, Stravinsky, y fuimos en el coche, y yo, entusiasmado, le decía a Stravinsky, claro, como México está a 2.250 metros de altura, y para bajar a la orilla del mar, en fin, en la costa, en el Golfo de México, que es donde vamos, se tardan 5 horas, pasa uno por todos los climas, y por lo tanto por todos los paisajes. Fíjese usted, este maravilloso, me parece una selva alemana, qué maravilla, que no sé qué. Y al cabo de un rato me dijo Stravinsky, Bousoño, no se canse, a mí la naturaleza no me interesa nada. Entonces yo no comprendía, yo tenía entonces 24 años, y bueno, no comprendía cómo es posible que un artista del tamaño, y a mí que me gustaba tanto la naturaleza, cómo es posible que no le gustara nada la naturaleza y no le interesara nada a Stravinsky. Claro, era el esteticismo de la época, que ponía el arte por encima de la vida, por tanto el arte no tiene por qué imitar a la naturaleza, porque imitar a la naturaleza, o sea, la idea de Platón y Aristóteles, eso es ponerse al servicio y por tanto por debajo de la naturaleza y de la vida. Y los estetas del decadentismo en la época simbolista y el esteticismo del Parnaso, todo eso, pues claro, despreciaba a la naturaleza y la vida, y por eso a Stravinsky no le interesaba. Luego le dije, vamos a ver, señor Stravinsky, ¿qué significa para usted
la última, una obra que usted, ya no me acuerdo cuál era, una de las obras que usted que las dirigió usted en México. Me dijo, la música nunca significa nada, son esquemas sonoros. Como yo no he sido pedante ni siquiera a los 20 años, que es la edad de la pedantería, y yo, no, en fin, he tenido esa carencia, ¿no? No he tenido órgano para la pedantería. Y entonces, claro, yo me callaba, respetuoso. Yo le hubiera dicho, si fuera pedante, ¿eh? Yo me aceptaba, lo oía, me interesaba lo que decía, intentaba saber por qué, yo para mis adentros. Pero si hubiera sido pedante, le hubiera dicho, vamos a ver, la música emociona. Stravinsky me hubiera dicho, hombre, claro que sí. Y yo le diría, entonces significa. Y si fuera más pedante todavía, porque toda emoción significa. Mi miedo en la selva significa que la selva es peligrosa. Mi simpatía por Pedro significa que para mí Pedro tiene buenas cualidades. O sea, siempre significa. Pero si fuera más pedante hubiera dicho, Brentano ya dijo que la conciencia es intencional, lo cual quiere decir que los contenidos de la conciencia apuntan a la realidad. Pero yo me callé. Y claro, comprendí también muy bien por qué decía eso Stravinsky. Y es porque los estetas, vuelvo a los estetas de su época y del propio Stravinsky, ponen el arte por encima de la vida. Por tanto, no tiene por qué imitarla, ni siquiera interpretarla. El arte no significa nada, o puede no significar nada de la realidad, según él. Claro, esto es una idea del esteticismo del siglo XIX, que ya está en el romanticismo alemán, reformulado estas ideas de la autonomía del arte con respecto a la naturaleza de la vida, que es una idea falsa, pero que ha tenido enorme vigencia. Y Stravinsky es uno de los últimos, no el último, porque el último es Ortega y Gasset, cuando dijo, el arte empieza en lo irreal. Eso es completamente falso, pero es la expresión de toda una tendencia que viene desde algún representante del romanticismo alemán, y luego el Parnaso, y después el simbolismo, y que se adentra todavía en la cosa posterior. Y Ortega es expresión de eso. De modo que cuando dice Stravinsky, el arte, la música no significa nada, está diciendo eso, que el arte está por encima de la naturaleza y de la vida, ¿no? Bueno, tengo muchas anécdotas, porque como le conocí poco, tengo muchas anécdotas. En cambio, cuando uno conoce mucho a una persona, por ejemplo, cuando le dieron el premio Nobel a Vicente Aleixandre, me llamaron en la televisión, ¿sí?, para que hablara un poco de Vicente Aleixandre. Y de repente me dijeron, además era en directo, me dijeron, cuéntenos alguna anécdota de Aleixandre. Y de repente se hizo un vacío en mi cabeza. Y entonces, mientras pensaba qué gran anécdota podía contar, empecé diciéndole, para hacer tiempo, ¿no? Mire usted, cuando uno conoce mucho a una persona, no puede contar anécdotas, porque no se le ocurre ninguna. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, cuénteme algunas anécdotas de su padre, seguro que me dice usted que no se acuerda. Claro, porque le conoce usted muchísimo. Y en aquel momento se me iluminó. Dijo, pero puedo contar una de Vicente Aleixandre. Dice, dramáticamente. Hice una pausa larga, dramática, casi teológica. Y entonces empecé a contar una anécdota, en efecto. Bueno, se lo voy a contar rápidamente. En una película de Bardem, que se llama, me parece que es Nunca pasa nada, no sé si es una de estas, ¿no? Cuenta una historia de una chica francesa que llega a una ciudad española, que yo creo que era no, la otra, Segovia. Yo creo que era Segovia. Me parece recordar que yo reconocía a Segovia. Entonces ahí se estropea el autobús en que viene, y entonces tiene que quedarse varios días allí, y bueno, empieza a andar por la ciudad, conoce un chico que es un profesor de francés, que tiene 20 y tantos años, 27, 28, yo creo que era un poco la imagen del Machado, ¿no? Y entonces están en una habitación juntos los dos, hay una cosa amorosa entre ellos, y entonces el chico la chica empieza a hojear una revista que está en la mesa, y dice, hombre, aquí hay un poema tuyo, está firmado por ti, vemos que eres poeta, tal.
y se ha dedicado a Vicente Aleixandre. ¿Quién es Vicente Aleixandre? Y él dijo, hombre, el mejor poeta de España. Entonces, Vicente Aleixandre estaba a mi lado viendo la película. Habíamos ido, iba todos los viernes con Vicente al Teatro del Cine, ¿no? Y como nos pareció interesante, era, pues, en fin, había hecho ya la película de los Marshall, tal. Entonces nos pareció interesante ir a verlo. Y no sabíamos de qué trataba. Y no sabíamos que parecía esto ahí. Y dice, ¿quién es Vicente Aleixandre? Pues es el mejor poeta de España. ¿Y por qué te ha dedicado este poema? Y dice, bueno, porque yo le mandé este poema y Vicente me contestó con una carta diciendo que era una maravilla. Una maravilla. Y entonces la chica le dice, léemelo. Y entonces se pone a leerlo. Y cuando terminó la lectura del poema, Vicente Aleixandre, el verdadero, el que estaba a mi lado, me dijo, qué poema tan malo. Y Vicente no se dio cuenta de la cosa verdaderamente monstruosa, que el personaje Vicente Aleixandre en la película decía que era muy bueno y que el verdadero Vicente Aleixandre me estaba diciendo que era muy malo. Y al salir le dijo, oye Vicente, ¿te has dado cuenta de la cosa verdaderamente maravillosa, mágica, que tú como personaje de la película decías que era muy bueno y a mí me estabas diciendo que era muy malo? Dijo, pues es verdad. No se había dado cuenta. Me lo decía como tal. Y claro, yo creía que la película, que el poema debía ser de Bardem. Entonces, como yo sabía que eso se iba como yo estaba dando esto en la televisión y suponía que se lo iban a contar a Bardem, de repente me di cuenta de que me había metido en un berenjenal poniendo mal al pobre Vicente ante los ojos de Bardem, porque yo dije en público, decía, el poema era muy malo, en efecto, le dije, de repente me di cuenta y dije, bueno, la película es maravillosa. La película estaba bien, pero no era nada maravillosa, pero bueno. Bueno, pues esa fue la anécdota que pude contar de Aleixandre. Claro que no una cosa realmente digna de decirse, ¿verdad? Bueno, muy bien, estábamos hablando de Stravinsky. Bueno, ahí le traté mucho en esos 15 días, le pregunté mil cosas, tengo muchas anécdotas. Yo tengo muchas de Stravinsky, tengo muchísimas anécdotas. Pero no nos has contestado hasta qué punto tu preparación musical ha podido ser decisiva para la construcción de tus poemas, sobre todo me imagino que para los más largos. Bueno, ¿no? tengo un poema que se llama La Música, que evidentemente si yo no fuera un aficionado a oír música, pues no lo hubiera escrito, ¿no? Mi poesía, el verso libre que yo he usado, creo que es muy musical, no sé si tú estás de acuerdo, el que yo he usado, que tiene un ritmo, porque decía Eliot, para un verdadero poeta, bueno, yo no digo que lo soy, para un verdadero poeta, el verso libre nunca es libre, y es verdad. El verso libre tiene la ventaja sobre el verso tradicional en que puede adaptarse más a la significación. Y bueno, en mi poesía, mi verso libre es muy libre, pero al mismo tiempo es muy rítmico. Y en mi poesía, si ustedes lo observan, el hexámetro está muy presente. Yo he modificado el hexámetro. El hexámetro es demasiado rígido. Y yo lo he dulcificado, lo he hecho más natural, pero lo esencial del hexámetro, que es terminar con este ritmo, ta-ta-tatero, lo he conservado. Eso es lo único que he conservado del hexámetro griego y latino. Es los finales. Porque mi poesía tiende, por la razón que he dicho, de buscar el ser, de afirmar el ser, a una tendencia no valorativa, esto que voy a decir, grandiosa, a pintar las cosas grandiosas. Y entonces el ritmo ese, claro, es el que usaban los griegos y los latinos precisamente en la épica, porque era el género más elevado entonces y que tendía a lo grandioso. Virgilio, la Eneida. Yo la Eneida a mí me ha gustado enormemente, la Eneida, ¿no? Por ejemplo, este maravilloso verso de la Eneida. Quadrupedante, putrenso, nituco, titungo, la campum. Son unos caballos que galopan. Fíjense el ritmo, ¿no? Quadrupedante, putrenso, nituco, titungo, la campum. Eso es un hexámetro maravilloso, rítmico, que da la sensación del galope. Quadrupedante, putrenso, nituco, titungo, la campum. Que solo se puede traducir de la siguiente manera: catapum, catapum, catapum. Es una traducción maravillosa, creo yo, porque tiene los sonidos y todo.
Cuadru, pedante, putren, sonituco, titungola, catapum, ungola, campum. Bueno, pues, claro, la Eneida es una cosa grandiosa, es la grandeza de Roma, lo que se expresa en la Eneida. Y bueno, el hexámetro va formidablemente. Y bueno, yo, en mi poesía hay un ritmo que, bueno, no sé si lo ha analizado alguien, pero yo sí lo he analizado para mí, por divertirme también, como cuando leíamos los poemas poemas de la consumación de Vicente Alexandre, ¿no? Bueno, pues sigamos por ahí. Lo que siento es que el tiempo se nos va cortando. De todas formas, hay todavía un par o tres de preguntas que me gustaría mucho hacerte. Un día, y eso creo que es un dato de tu historia personal que poca gente conoce, un día hojeando una revista de la época de la posguerra, hallé un poema tuyo no recogido luego en ningún libro, que se llamaba El nadador, o Los nadadores. Sí. Un poema muy bonito, lo recuerdo gráficamente, un poema de pocos versos. Pues bien, no lo he puesto en las poesías completas que van a salir en ¿cómo se llama este editorial? En Tusquets, ¿no? Tusquets, sí. Y luego me enteré... No lo he puesto, lo leí y bueno, me pareció... No, pues es un ¿A ti te poema lleno gustaba? de dinamismo. Pues si me lo llegas a decir, de lo hubiera metido. Bueno, todavía te estoy haciendo. Y sobre todo, luego pude enterarme que respondía a una experiencia vital tuya intensa de los veranos, ¿no? Sí, sí. Eres un formidable nadador, aún todavía sigue... Bueno, sí, el último verano no pude nadar porque, bueno, yo nadaba todos los días 3 kilómetros. Y bueno, nadar mucho lo hacía por ejercicio físico, ¿no? Por hacer ejercicio físico. Porque es muy aburrido, claro. Yo iba hasta a una playa que estaba a 1,5 kilómetros y sin descansar volvía otra vez. Pero me servía para pensar. Y he resuelto muchos problemas de teoría literaria nadando. Claro, porque es muy aburrido, ¿no? Yo antes pensaba, cuando iba en el autobús hacia la facultad, tardaba 1 hora desde mi casa hasta la facultad. Y en esa hora, pues yo empezaba a pensar, pero cuando ya tuve coche, ya no pude pensar más. Porque nadie se puede poner a pensar así en seco, ¿no? Siempre nos ponemos a pensar obligados por algo. Y bueno, el aburrimiento del autobús me hacía pensar. Cuando se me terminó esa posibilidad, entonces la natación. Yo me ponía a nadar, pum, 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 pum. A mí no me cansaba nada. La natación es un ejercicio extraordinario. No me cansaba absolutamente nada. Podía haber hecho 5... Bueno, hice en una ocasión en Italia, en la isla esta famosa, ¿cómo se llama? ¿Capri? Capri. En Capri, yo fui desde Picalo Marina hasta los Farallones, que estaba a 4 kilómetros. A 4 kilómetros desde Pico la Marina a los Farallones están a 4 kilómetros. Entonces yo me lancé porque dije, bueno, cuando llegué allí había muchísimas lanchas y tal. Alguna lancha me traerá para acá. Y llegué y no me di cuenta de que en 4 kilómetros se tarda bastante en nadar 4 kilómetros. Cuando llegué allí ya no había lancha ninguna. Y solo había una lancha que estaba llena de gente. Y entonces dije, ¿me pueden ustedes permitirme subir? Dijo, no, porque nos hundimos. Con razón, ¿no? Y entonces dije, bueno, por lo menos me permiten agarrarme. Era de motor, ¿no? Dijeron, sí. Entonces me di cuenta de que me iba hacia la hélice. Que mi cuerpo era arrastrado hacia la hélice. Y dije, no, sigan ustedes porque me ahogo. Me van a matar con la hélice. Bueno, entonces ya me tuve que regresar otros 4 kilómetros. Hice 8 kilómetros ese día. Involuntariamente, yo no quería hacer una proeza ni mucho menos, ¿no? Y no me cansaba, porque la natación no cansa, produce una especie de cosa dulce, enormemente euforizante, satisfactoria. Por la tarde se siente uno cansado, pero bien cansado, ¿no? No quiero decir muy cansado, sino agradablemente cansado. Y porque es un ejercicio formidable. Bueno, pues en las nataciones yo he resuelto problemas que me acuciaban, que no los acababa de ver. A propósito de esto, una de las cosas más divertidas que me han pasado es cuando hice el prólogo a Claudio Rodríguez. No sé si alguno de ustedes lo han leído. Yo hablo de la metáfora que usa él, y luego de repente veía una cosa yo muy rara allí. Entonces ya esta cosa que cambia la manera de hacer metáforas, y después viene otra cosa muy distinta.
Y dijo, ¿qué será esto? Y le daba vueltas, no lo descubría. Me puse a dormir cansado y en el sueño soñé que estaba escribiendo el prólogo y que de repente encontraba la solución. Me desperté y era verdad, era la solución. Y mi prólogo lo soñé. El prólogo a Claudio Rodríguez. Cuando lo lean ustedes, piensen que esa cosa que digo allí está pensado en sueños. Y luego dice Freud que no hay creación en el sueño. Por tanto, Freud está equivocado. Bueno, aparte de que hay experiencias, por ejemplo, el Kublan Khan, no sé cómo se llama, Kublan. de College, ese poema que está en todas las antologías y está considerado como uno de los mejores poemas de Coleridge. Está escrito en sueños. Se despertó y se acordaba de un poema que había escrito en sueños. Soñó que estaba escribiendo un poema. Y cuando despertó, lo recordaba, y además era con rima consonante y con toda la parafernalia tradicional. Y se pone a escribirlo y se acordaba muy bien, pum, 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 pum. Y de repente llegó una visita. Y el pobre Coleridge se vio obligado a recibir la visita. Y cuando se marchó, como ocurre muchas veces en los sueños, se le olvidó. Y por eso está sin terminar. Pero en el sueño estaba terminado. Y si lo lees, te quedas asombrado que esto haya sido hecho en sueños. Pues mi prólogo, que es un prólogo bastante complejo, está soñado. Y lo fundamental y lo más difícil lo hice en sueños, afortunadamente. Porque despierto estoy seguro que no lo hubiera descubierto. Bueno, has preparado en diversas ocasiones antologías muy completas de tu obra, y siempre lo que nos ha llamado la atención a los que hemos estudiado tu poesía es que en esas primeras antologías nunca has cambiado todo lo más un título, has rectificado levemente un verso, y sin embargo de un tiempo a esta parte te ha dado por revisar toda tu poesía, sí, añadir, quitar, pulir. Bueno, ¿a qué obedece ese cambio tan juanramoniano de revivir toda tu poesía? Más bien Tiziano. Tiziano, en la vejez, no le podían dejar solo, porque en cuanto le dejaban solo, cogía un cuadro y lo cambiaba totalmente. Es exactamente igual lo que me pasaba a mí. Yo leía mi poesía, ahora tengo mucho más sentido crítico que antes. Bueno, podía ser lo contrario, pero de hecho, yo hasta los 40 años, cuando hacía un poema, no estaba seguro de si era bueno o malo hasta que me lo decían mis amigos. Se lo leía a mis amigos, entre ellos este señor que está aquí. Y entonces cuando me lo decían, yo aceptaba el juicio, porque siempre he sido humilde, de corazón, aprended, como decía Cristo, de mí, aprended de mí la humildad. Pues bien, yo aceptaba el juicio de mis amigos, en fin, entre ellos Vicente Alexandre, Paco Brines, este señor, Claudio Rodríguez, etcétera, ¿no? Pero a partir de los 40 años me entró una seguridad en mí mismo, en mi juicio, y ya no necesitaba a nadie, y esto se me ha ido acentuando. Y entonces cuando leía mi poesía anterior, lo mismo que le pasaba a Tiziano, mejorando lo presente para ponerme a la altura de Tiziano, yo veía los defectos que tenía, y como eran unos defectos que se podían corregir, lo corregía. Y esto es lo que debería pasar a Tiziano. Tiziano veía su cuadro y decía, bueno, por Dios, esto se puede mejorar muchísimo, pues dándole una pincelada así. Y bueno, me he pasado la vida cambiando los poemas de los demás. A Quevedo, yo me atrevía con todo. Cogía un poema de Quevedo y lo modificaba. Valente decía, no esperéis de Carlos Bousoño calificaciones, sino carlificaciones. Y bueno, una vez que yo he corregido a Quevedo y a todos los grandes poetas y los he mejorado muchísimo, un día me dije, vamos a ver, ¿y por qué no lo hago conmigo? Pues es verdad, dije yo, y me puse a corregirme, porque todos mis amigos están en contra. A Cobrines dice, ¿por qué te pones a...? Todos. No, yo no. Bueno, tú no. Yo no. Tú algo. Y yo no hago caso de mis amigos, ya no hago caso de mis amigos, y corrijo. Y bueno,
Las obras completas que saldrán dentro de poco en Tusquets Sí, llevarán muchos poemas revisados, ¿no? sí, muchos, sí. Definitivamente. Definitivamente, ya no toco más. No, no los toco más, ¿eh? Prometo que no los toco más. ¿Te atreverías a firmarlo? Pues creo que sí, debería firmarlo, sí. Y también incorporas textos Yo que he nuevos. mejorado a Quevedo, el poema de la hombre de la nariz. Vamos a ver, ustedes que están aquí, ¿cuál es mejor de estos dos poemas? Que es el mismo, ¿no? Yo no digo cuál es el mío y cuál es el de Quevedo. ¿Recuerdan el poema del narigudo, no? Dice, ese poema, una de las versiones, que es la de Quevedo, y otra que es la mía, no digo cuál es la mía, para que me lo digan ustedes. ¿Cuál es mejor? Habla del narigudo y dice, el poema, son los tercetos, érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. La otra versión es, no digo si es la mía o la de Quevedo. Érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. ¿Cuál es mejor? La segunda. A ver, la segunda, esa es la mía. En la Academia Española, en enero, siempre hay una comida de los académicos que se llama la comida del director, porque supuestamente es el director el que invita a los académicos. Y al final de la comida, siempre, en fin, los escritores, los novelistas, Paco Nieva, y los poetas que hay allí, leen algún poema suyo que les parece bien, agradable leer. Y yo, en una ocasión, se me pareció divertido leer una versión mía de Quevedo de este soneto que acabo de decirles. Les explicaba un poquito por qué hacía yo eso, que iba un día a publicar un libro que me iba a divertir mucho hacerlo, que se titularía Mis 100 mejores poemas ajenos. Porque claro, al cambiar el poema, esté a mi favor o en contra el lector, yo le obligo al lector a ver la poesía desde dentro, para decir, pues lo de Busoño me parece peor que el original, o al revés. Y entonces, al cambiarlo, es una de las maneras de ver desde dentro la poesía, porque yo todo lo que sé de poesía lo he aprendido en las correcciones, en los cambios, etcétera. Bueno, entonces luego leí mi versión, recordé la versión de Quevedo y luego dije la mía. Entonces Lázaro Carreter, que había escrito un artículo sobre ese soneto, diciendo que era una maravilla al final, porque Anás significa sin nariz y no sé qué, tal. Pues me dijo, no, a mí me gusta más la versión de Quevedo. Y bueno, todos los académicos más o menos asentían a lo que decía Lázaro. Entonces yo estuve a punto de decir, lo tuve aquí en la punta de la lengua, de decir, esto, que no lo dije, claro, afortunadamente no lo dije. Digo, veo que la academia no entiende de poesía. Pero me callé, hice muy bien. Pero tú tenías, bueno, estuve a punto de decirlo, como broma, ¿no? Una broma pesada. Pero creo que todos nosotros te instamos ya desde este momento a que ese libro que tantas veces has anunciado de los 100 mejores poemas ajenos, te entregues durante una temporada a acabarlo, porque ya tienes, algunas páginas tienes ya redactadas, ¿no? Muchas. O sea que sería un ejercicio de crítica práctica muy interesante. No, sí, muy interesante. Y de un éxito editorial no estén de acuerdo conmigo, asegurado. Sí, bueno, cuando lo dije esto una vez en una comida donde había unas 12 personas o 15, que había 3 editores, tuve 3 editores dispuestos a publicarlo inmediatamente. Pues claro, es una cosa divertida, ¿no? Ver el poema tal y luego la pedantería de este señor que se atreve a cambiar a Quevedo nada menos, pero qué sinvergüenza, pero qué asco de persona. Bien, una última pregunta para despedir ya el acto.
un poco más comprometida. ¿Qué porvenir auguras a la poesía en general y a la tuya en particular? Es muy difícil, porque si contestara con la verdad, dirían todos, qué vanidoso este señor. Bueno, contestando en serio a la pregunta. Bueno, creo que el siglo XX ha sido un gran siglo de poesía. Es decir, un siglo no inferior al siglo de oro en la poesía. Es un auténtico siglo de oro. Porque no es solo la generación del 27, es lo anterior, es Machado, es Juan Ramón, el mismo Unamuno, que a mí me parece un gran poeta, y luego la generación del 27, y luego la generación toda de la posguerra, donde hay, naturalmente, no muchos nombres supremos, pero sí hay los suficientes, en fin, más de uno y más de dos y más de tres, que son realmente poetas muy buenos y que probablemente el futuro diga que son grandes poetas. Incluso en la última generación, Felipe Benítez Reyes, en fin, Carlos Marzal, son poetas magníficos, magníficos. No sé cuál va a ser su futuro, porque muchas veces un poeta empieza maravillosamente y luego se para, como pasó en mi generación con Suárez Carreño. Suárez Carreño fue premiado Donais, o sea, recibió ese premio que era el máximo entonces, el premio Donais entonces, cuando el jurado era Damaso Alonso, era Vicente Alexandre, etcétera, etcétera. Luego recibió el premio Nadal, y luego por una novela, y luego el premio de Lope de Vega del teatro. Y se terminó, ya no volvió a escribir. De modo que una persona que empieza bien puede no seguir. Bueno, no sé si estos últimos van a ser o no lo que uno espera, pero yo lo espero con mucho fundamento. Creo que son poetas estupendos, ¿no? De modo que ha habido grandes poetas en todas las generaciones, en todas las llamadas generaciones. De modo que, bueno, creo que podemos estar satisfechos de que ha habido una gran poesía, no solo en la generación del 27, todo el siglo, desde el fin del siglo pasado hasta hoy, o sea, durante un siglo entero, no ha cesado la gran poesía. De modo que es lo de mi propia poesía. Hombre, si uno sigue escribiendo, pues porque cree que tiene un porvenir. Si yo supiera que mi poesía iba a caer en el vacío, aquello que decía Jim Ferrer, que Trapiello cuenta, no sé si lo han leído ustedes, en el diario de Trapiello, que es muy divertido, cuenta que Jim Ferrer decía, yo estoy en todas las enciclopedias, en todas, con el acento catalán, ¿no? Que yo no lo sé imitar, en todas las enciclopedias, en todas estoy yo, y ahora la última generación me niegan. Bueno, esto también le pasó a Quintana. Y Quintana es muy bueno. No, que no sé si voy a quedar como Quintana o como voy a aspirar un poquito más, no sé. No lo puedo decir. Hombre, me gustaría, eso sí puedo decir lo que desearía, me gustaría que yo fuera Dante, pero claro, es casi seguro de que no lo soy. Aunque escribo exámetros. Bueno, de modo que eso es lo que puedo decir. Con seguridad vas a quedar como Carlos Bousoño, un excelente poeta, teórico. Yo, como todo el mundo, me llamo Carlos Bousoño. Como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por esta deliciosa conversación. Creo que salimos de ellas con un conocimiento mucho más amplio de tu persona, desde luego, y también, indirectamente, es un puente de enlace muy bueno hacia tu propia obra. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno. Yo le doy las gracias y un aplauso a Alejandro, que es un entrevistador maravilloso. Porque hay dos clases de entrevistadores. Tengo que protestar, la entrevista te la has hecho tú solo. No, porque hay personas que suscitan la posibilidad de contestaciones, bueno, que en fin, sean discretas, ¿no? Y hay personas que son muy eminentes, tampoco voy a decir nombres, que es imposible una entrevista de esas personas eminentísimas, a quien uno admira mucho, pero no le permiten hablar porque te interrumpen continuamente. Y no sé en quién pensáis, pero
Pero bueno, hay personas que uno quiere mucho, que admira mucho, etcétera, y que no saben hacer entrevistas. Es un don. Hacer entrevistas es como hacer sonetos o artículos de tercera página de ABC. ¿Eh? Es un arte especial que hay que dominar. Y tú la dominas maravillosamente, porque suscitas que haya unas respuestas que puedan, en fin, tener algo de interés, ¿no? Muy bien, pues. Bueno, y muchas gracias a todos, ¿eh?